Ahora amigos, presentamos con mucho placer una nota con una minuana que está radicada desde hace 4 décadas en Europa. Se trata de Virginia Melgar, la misma es abogada y está vinculada a la Unión Europea a través de lo que se denomina propiedad industrial. Esta minuana tiene una trayectoria muy excepcional en el viejo mundo y vamos a ir a escucharle precisamente una nota que hizo Sebastián Piñeiro, nuestro compañero, con ella para conocer detalles de su vida, de su trabajo fundamentalmente y su conexión con los europeos. Aquí está la palabra de Virginia Melgar. Serrana, ¿no? Sí, hacía tiempo que no venía en invierno y quería disfrutar del frío y de las sierras y del viento, así que estoy en el lugar adecuado. Virginia, 30 años hace No. no, más. Que me fui hace 43 años, no, más. Me fui en el 77, 1977. Así que 46 años Sí, que te fuiste del Uruguay, sí, un inmigrante como muchos sí, uruguayos, sí. pero que bueno, que la vida siempre te trae a estos lugares, ¿no? No, yo vengo regularmente, incluso algunas veces he venido por razones de familia, he venido varias veces al año. Siempre, lo gordo de mis vacaciones es acá, siempre. Cuando te fuiste recién, ¿dónde te radicaste? Yo me fui directo a París, tenía una inscripción que había hecho desde aquí en una universidad parisina, una de las mejores, París 2, para estudiar Derecho. Yo me fui desde el Uruguay con la inscripción en la universidad. Me fui en mayo y en septiembre empecé las clases en primer año de Derecho. Te fuiste justo en un momento difícil del país, es decir, comenzaba una dictadura, Sí, es decir, ya estaba ya empezada. estaba instalada la dictadura, Sí, momentos complicados. ¿Cómo fue sí. llegar a Europa con Bueno, otra? te cuento que yo hacía tiempo que quería ser juez, lo tenía clarísimo. Y claro, en el contexto de una dictadura militar, sin habeas corpus, sin respeto, sin derecho, sin abogado, Que no sabía cuánto iba a durar no, eso. era una cosa absolutamente imposible. Incluso empecé primer año de Derecho en la Universidad de la República y era una represión, o sea, los profesores no podían decirnos las cosas claramente, incluso en una cosa tan neutral como historia del derecho romano, el profesor veías que calculaba lo que decía y tal, porque había espías en la clase, entonces aquello era complicado. Y gracias a la intermediación de mis profesores de la Alianza Francesa, me pude organizar para irme para allá. Y cosas que te marcan, que no te das cuenta cuando vivís en una dictadura, que has estado en un estado, ¿te acordás que había un estado de sitio que no podíamos salir después de cierta hora, que había que declarar toda reunión? El día de mis 15 años se presentó el coronel Mainar, interrumpió porque decía que había una fiesta no declarada. Yo llego a París y me acuerdo que mis amigos franceses me dicen, vamos a ir a la manifestación del 1 de mayo. Y yo decía, ¿no habrá problema? Me decían, y claro, y me fui a la manifestación organizada por el Partido Comunista Francés y ver la gente, yo estaba muerta de miedo porque veía a la gente gritar y manifestar y claro, hacía 4 o 5 años que en Uruguay no era posible, entonces yo subí al metro totalmente choqueada diciendo en cualquier momento me arrestan. O sea, no podía entender la libertad que había y ahí me di cuenta que habíamos vivido en un régimen de represión, de que los estudiantes, cuando empiezo la universidad fue un shock, la universidad francesa fue un shock cultural, intelectual, tremendo. Primero porque muchos profesores hablaban en latín, daban algunas de las clases en latín, yo nunca había estudiado latín, no entendía, decía, pero ¿qué francés es ese? Yo no lo Claro, entiendo. claro. Y después porque los primeros días de clase era un anfiteatro inmenso, éramos 2000 estudiantes, y yo quería ponerme en la primera fila para entender bien, porque ya que era en otro idioma,
y de repente entró un profesor que no les gustaba a alguno, empezaron a tirar huevos, tomates. Entonces, claro, yo estaba en primera fila, me caían los huevos, los tomates, y yo decía, pero qué falta de respeto. Para mí era el templo del conocimiento, gente con un renombre intelectual. Yo tenía de profesor de administrativo a Roger Vedel, que era el autor de Derecho Administrativo. Entonces yo estaba ahí como en una iglesia, un respeto, y en cambio los compañeros, ¿qué dice este? Pumba, huelga. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que en este templo del conocimiento heredero de la Sorbona haya gente que no tenga respeto, ¿no? Claro. Entonces, esos primeros días en la universidad fue tremendo y además... Te marcó mucho. Sí, porque además estaba en una universidad elitista, extremadamente exigente, no podías entrar si no tenías una supernota en el bachillerato, de extrema derecha, cuidado, de extrema derecha. O sea, yo salía de clase y me encontraba a los nazis alemanes, a los fascistas italianos, a los de Fuerza Nueva de España, cantando el Cara al Sol, o sea, en el auditorio de mi universidad, claro. Yo decía, por Dios, he salido de una dictadura y esta gente, bueno, era una universidad de extrema derecha. Entonces, por ejemplo, en mi clase estaba el sobrino de Giscard d'Estaing, el presidente de la República Francesa, estaba la que es dirigente ahora del Frente Nacional, Marine Le Pen, o sea, había gente, las hijas del presidente del Líbano. Yo veía llegar a clase gente con guardaespaldas. En mi clase había un guerrillero de las FARC. O sea, había un abanico de... un contraste de gente. Éramos muy pocos extranjeros. En mi clase, porque además de las clases teóricas en anfiteatro, teníamos clases guiadas, en pequeñas clases, se llamaban trabajos dirigidos, y yo hacía penal y constitucional, y en esos pequeños grupos, claro, éramos 20, 30, me acuerdo de un chico que decían, es el hijo de un dirigente libio, ¿no? Entonces llegaba con 2 guardaespaldas, en un descapotable. Entonces, claro, mi concepto, o lo que yo había visto en la Universidad de Montevideo, o lo que para mí era el concepto de una universidad, veía compañeras llegar a las clases con trajes de Chanel, o sea, era un ambiente muy especial. Y éramos 3 extranjeros. Había un chico tunisino, el hijo del embajador argentino en Francia, Carlos Melo Ferrer, que nos lo pasamos bien, y yo, o sea, 3. Nunca hablábamos en otra cosa que no fuera francés, porque si nos oían, decían, ¡ay, estos extranjeros que hacen acá! Que nos sacan los sitios de los otros franceses, cuando ahí se llega por mérito, puro y duro. Claro, claro. En mi clase en primer año había el 85% de los alumnos eran repetidores, pero solo se repetía una vez en mi universidad. O sea, que eran gente que ya estaba, digamos, en una fase de fracaso. Entonces, claro, cuando el profesor hacía una pregunta, contestábamos los nuevos y los extranjeros. Entonces había una rivalidad, andábamos con miedo, o sea, era muy especial. Entonces, cuando yo cuento mi experiencia de esa universidad, todos me dicen, pero si la universidad francesa estaba tomada por los grupos de extrema izquierda, eran marxistas, leninistas. Digo, yo no sé a qué universidad ustedes fueron, pero la mía era de extrema derecha. De ultraderecha. Porque la mía, yo salía me acuerdo de la última clase que era Derecho Laboral, Derecho al Trabajo, y estaban ahí los tipos cantando el Cara al Sol, con las botas, el pelo rapado y el saludo de Hitler. Claro. Entonces, o sea, mi universidad estuvo intervenida por un juez, cosa rarísima, porque las universidades en Francia tienen un estatuto casi como una embajada territorial. Encontraron bombas Molotov. En mi universidad mataron a una chica de otra universidad que venía a colgar papeles porque era de izquierda, la mataron a palos. En mi universidad había el grupúsculo que luego formó el Frente Nacional, que era más a la derecha que el Frente Nacional contra los extranjeros. Bueno,
Entonces, claro, yo me crié en fin, me crié intelectualmente en un ambiente muy especial. Entonces tenía como que callarme mi origen con este amigo argentino. No hablábamos español, nos dábamos cita fuera de la universidad para conversar porque no, era complicado, sí. Virginia, cursaste todos esos años en esa universidad hasta llegar a tu objetivo, ¿no? Sí. Lograr Mi recibir. objetivo tenía un grave obstáculo. Yo seguía con esa idea de ser juez. Entonces fui eligiendo las materias en la selección que podíamos hacer que me prepararan para una carrera judicial. Y entonces después de la licenciatura de Derecho, había una maestría que se llamaba carreras judiciales, donde íbamos los que queríamos ser jueces, los que querían ser abogados, todo lo que tenía que ver con el mundo de la justicia. Lo que pasa es que, entonces, a partir de ahí, una vez que tenía esas maestrías, podías hacer, era un concurso nacional, ¿no? Claro. De la escuela, de acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura. El problema es que yo no era francesa. Y hasta 1981, Francia reservaba la policía, la diplomacia y la judicatura a franceses nacidos en Francia. Yo era naturalizada. Entonces, me acuerdo que tuve una conversación con un profesor de Derecho Civil, que yo le tenía muchísimo aprecio, que él me decía, pero ¿qué es esa obsesión de querer ser juez? Tú estás hecha para el mundo académico, entonces, inscríbete en doctorado, mientras algún día se cambia la ley, y vas haciendo una carrera académica para no perder tiempo. Entonces me inscribí en primer año de doctorado y me ofreció dar clases yo hice una especialización de Derecho Patrimonial de la Familia, me dijo, yo te ofrezco que des clases de Derecho Civil, bueno, porque él quería convencerme de abandonar esa idea. Él me decía, estás hecha para la pedagogía, para el mundo académico. Bueno, y yo le decía, no, ¿cómo? Dicen, yo no te veo de fiscal de antidrogas, no te veo. Digo, pero yo sí, soy nieta de comisario de policía, sobrina de comisario de policía. Digo, sí, no, me decía él, no, estás equivocada. Bueno, sale la ley, cambia la ley, y entonces digo yo, bueno, ahora sí, me presento. Y me dice, bueno, no dejes o sea, me obligó a terminar el primer año de doctorado, a sacarme el diploma de estudios especializados, y después sí. Pasé el concurso. Claro. Entonces él me decía, tranquila, que este concurso es muy difícil, se presentan más de 4.000 personas, hay 100 plazas, es tu primera vez, tómatelo con calma. Él estaba convencido que yo no iba a aprobar. Entonces él me decía, bueno, aquí tienes tu plaza. Y aprobé de primera, entré incluso entre las 5 primeras. Y era como una obsesión que tú tenías. Y dice, no me lo puedo creer. Me digo, algo habré hecho bien. No me lo puedo creer. Digo, bueno, yo creo que sí tengo esa capacidad de trabajar en el terreno, de llevar una investigación penal hasta el final y todo. Y él me decía que no, y después, ahora con el tiempo, me he dado cuenta, porque he empezado a dar muchísimas clases y hago mucha formación, me he dado cuenta que sí, que soy buena en eso. O sea que él no estaba mal encaminado. Lo que pasa es que yo tenía esa idea que quería ser juez, Claro. Pero no me arrepiento. Cursaste todo eso en Francia, estudiaste, Sí. Pero hoy te encuentras viviendo en Alicante, en España. Sí, porque, bueno, yo empecé como fiscal, que era lo que yo quería, en el Tribunal de Versalles, que está en los suburbios de París, como fiscal antidroga y encargado de la protección de menores, 2 años durísimo. Fue tremendo porque un concurso de circunstancias, en esa sección donde éramos 5 me quedé sola, tuve que hacer el trabajo de todas, éramos todas chicas, tuvimos unos casos de tráfico, de narcotráfico gravísimo, con un barco lleno de droga que llegó. Tuvimos un camión con toneladas de marihuana, luego tuve casos como fiscal de menores muy dramáticos, asesinatos de bebés, una serie de asesinatos de niños y no podíamos encontrar al asesino, o sea, un asesino en serie. Fueron
o sea, esos 2 años valieron por 15 o 20 en cualquier otro lugar. Y entonces después me llamaron del Ministerio de Justicia porque yo tenía una particularidad, aparte de que era de las primeras que había pasado el concurso sin ser francesa de origen, y es que hablaba idiomas. En Francia, en general, pero sobre todo en el círculo de la judicatura, la gente no habla idiomas. Yo hablaba inglés, hablaba español, hablaba italiano, porque acá en el Liceo Fabini teníamos italiano en el preparatorio de Derecho en esa época, y había seguido estudiando italiano y me gusta mucho el italiano. Entonces me llaman para el Servicio de Cooperación Penal Internacional, porque en ese momento, años 80, el terrorismo vasco en España, las brigadas rojas en Italia, los problemas de la mafia en Italia se habían... Hacemos un paréntesis. Sí. Épocas duras con el tema de los etarras, ¿no? Sí. Entonces, había todo un servicio en el Ministerio de Justicia que organizaba las extradiciones. Muchos terroristas vascos se refugiaron en Francia, había que arrestarlos, entregarlos, etcétera. Y entonces necesitaban gente, claro, cuando vieron mi perfil dijeron, para aquí. Y ahí estuve 5 años, súper interesante. Ahí me abrió las puertas de lo que era las relaciones internacionales en materia judicial. Entonces yo trabajaba, por ejemplo, para el convenio de extradición europeo, trabajaba para el intercambio de prisioneros, trabajé mucho con Turquía, con España, por supuesto, con Japón, con Estados Unidos. Estados Unidos tenía unos agentes, unos funcionarios del FBI destacados en París, con los que me reunía porque los 2 chicos eran mexicanos, entonces ni siquiera hablábamos inglés, hablábamos en español. Y entonces, claro, yo era la especie de eslabón entre los jueces italianos, porque había mucho Brigada Roja refugiado en París. Entonces había que hacer llevar el equipo de Interpol, ponerlo sobre la investigación. O sea, fue una época apasionante que me abrió un montón de otras visiones de que también se puede ser juez en otras cosas. Entonces, ahí me quedó la semilla de las relaciones penales, la relación internacional judicial, me gusta. Y entonces, a principios de los 90, estando en el Ministerio de Justicia, viene a verme un compañero que sabía que yo trabajaba, que hablaba idioma y que trabajaba en esto de Derecho Penal Internacional, y me dijo, mirá, hay un puesto en que el gobierno francés manda a la Comisión Europea. Digo, sí, pero yo de Derecho de la Unión Europea no sé nada. Dijo, no, pero buscan gente así como tú, que sea del terreno, que haya trabajado. Bueno, me presenté y nos presentamos varios jueces franceses y no me eligieron. Yo salí, digo, he hecho una muy buena entrevista. Y después no podía entender cómo que no me eligieron. Entonces llamo al señor que me entrevista en Bruselas y me dice, es que no hablas alemán. Digo, sí, pero hablo inglés, hablo español, hablo italiano. Sí, pero necesitábamos un alemán. Ah, bueno, pero a mí nadie me dijo que el puesto era para un alemán. Bueno, y me quedé con eso, ¿no? Pero estar allí en Bruselas, ver cómo trabajaba la comisión, el servicio jurídico de la comisión, o sea, digo, ¡wow! Digo, esto es maravilloso, esto es el paraíso, yo me quiero quedar aquí. Entonces me quedé, digo, bueno, no he podido, pero en cuanto ¿Fuiste por el alemán? Sí, empecé a estudiar alemán otra vez, digo, pero además, esto, yo tengo que poder hacerlo. Y bueno, sigo en mi puesto, donde estuve más de 5 años en el Ministerio de Justicia, en París, y un día, 9 meses después de eso, yo me estaba preparando para ser fiscal, me iban a nombrar fiscal de un pequeño tribunal en Tahití. ¿Sí? Yo quería ser jefa, quería ser fiscal, y dice mi jefe, bueno, si querés hacer carrera, digo, bueno, me voy a Tahití. Y cuando estaba a punto de aceptar el puesto de Tahití, me vuelven a llamar de Bruselas y me dice, ¿y sigue usted interesada? Digo, pero como no querían un alemán, ¿qué pasó? El chico que cogieron, que seleccionaron, se ha ido al Tribunal de Justicia
y usted era la número 2 en la lista. Digo, sí, pero yo sigo sin hablar en alemán. No, es que ahora el puesto es para un anglófono. Digo, y para alguien que habla español, digo, sí, me voy ya. Claro, mi jefe en Ministerio de Justicia me querían matar. Porque dice, no hay 2 personas con tu perfil. Hoy en día se dice ese puesto, ¿no? No, te explico porque he cambiado mucho. Entonces me voy en 1991 al servicio jurídico de la Comisión Europea, en pleno preparación del euro, abolición de las fronteras, o sea, aquello era el lugar donde estar, una ebullición jurídica, había que crear nuevos reglamentos, pero yo era prestada por el gobierno francés durante 3 años. Y yo llegué ahí, el primer día pisé y dije, no, yo me quiero quedar aquí. ¿Qué hay que hacer? Entonces mis compañeros me dijeron, bueno, el año que viene va a salir un concurso, vas a tener que dar un concurso y para ser funcionaria de la Unión Europea. Entonces, yo pedí una excedencia como juez en el Ministerio de Justicia y empecé a prepararme para ese concurso. Claro. 10.000 personas, 100 puestos. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder. En el peor de los casos, termino mis 3 años y me vuelvo a París. O sea, hay cosas más peores que esa. Además, todo lo que habré aprendido, ya me habían dicho, te meteremos en la sección de la Unión Europea en vez de quedarte en internacional. Bueno, o sea, no era dramático, claro. Pero yo quería. Y lo aprobé. Y entonces, bueno, me dieron a elegir en qué quieres trabajar. Y yo había trabajado en esos 3 años mucho en la construcción de una legislación protectora del medio ambiente, que era cuando recién se empezaba a hablar, de la legislación europea para limitar los niveles de sustancias nocivas para el medio ambiente, como el cadmio, el amianto, todo eso. Entonces, o sea, trabajaba con científicos y me encantaba. Me encantó. Irlandeses, griegos, italianos, daneses, o sea, ese carácter internacional, esa fusión de cultura y la impresión de estar construyendo algo súper importante, porque era 500 millones de personas. Y entonces estaba por elegir mi puesto. Bueno, no, ya le había dicho que sí a la dirección de sustancias químicas y medio ambiente, y me llaman de Alicante. Yo sabía que habían creado una oficina de propiedad industrial en Alicante, porque, claro, al estar en el servicio jurídico estaba a cargo de toda la actualidad de los reglamentos. Sabía que se había votado un reglamento en el año 93, que se creaba una agencia de la Unión Europea para registrar marcas para toda la Unión Europea. O sea, yo sabía lo que había en Alicante, claro. Pero nunca se me cruzó de que iba a postular ahí. Pero me llamaron unos colegas que yo conocía y me dijeron, necesitamos un jurista que sepa de derecho de la Unión Europea. Yo había litigado como abogado, había representado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso me había fascinado y tenía una buena experiencia en eso. Entonces me dijeron, queremos a alguien que sepa hablar ante los jueces de la Unión Europea y que no sea española. Yo digo, perfecto, que hable español, porque este puesto es en Alicante, pero que no sea española. Sí. Y me acuerdo que llamé acá a Minas y me dice, mi madre no se daba cuenta de lo que yo le decía a Alicante. Dice mi padre, decí que sí, gritaba mi padre. Claro, entre visitarme en Bruselas, donde no hablaban, donde no podían moverse solos, sin mí, y ir a Alicante y estar al borde del mar Mediterráneo. O sea, mi familia dijo todo, sí. En ese momento, bueno, fue tirarme a la piscina, ¿no? Yo no sabía si esa agencia iba a tener éxito. Incluso mis compañeros de Bruselas me decían, estás totalmente loca, vas a sacrificar una bellísima carrera que tienes por delante. Esa conjunción de trabajo jurídico, científico, tienes un perfil único. Digo yo, bueno, pero tengo que probar. Llego a Alicante, encantada de la vida, me acuerdo que me morí de calor, porque venía de Bruselas, un 25 de noviembre aterrizo en Alicante y había 28 grados, me quería morir.
a pasar la entrevista fue muy bien y a las 24 horas me dijeron, te esperamos el 1 de diciembre. Y yo digo, no, esperen, que yo tengo una mudanza que hacer desde Bruselas, o sea, no puedo deshacerme ya, tengo un apartamento montado y tal. Pero sí, bueno, me acuerdo que aquí festejaron, en Minas Festejaron bastante. porque ya se vieron... ¿Cómo, con todo este currículum que tenés en los hombros, cuando vos mirás de Uruguay y ves todo lo que es el aparato fiscal, todo lo que son los jueces, ¿cómo lo ves a Uruguay con toda tu experiencia? Bueno, yo intento... O capaz que no tenés mucha No, relación. sí, intento seguir, bueno, de todos los países siempre me interesa la actualidad judicial y cómo se lleva la investigación. Yo creo que hay muy buenos fiscales, lo que veo desde, o sea, colegas que siento más cercanos, ¿no? Los fiscales, creo que hay buenísimos fiscales en Uruguay, pero creo que tienen pocos medios, que es muy difícil hacer una investigación, sobre todo cuando la investigación tiene ramificaciones internacionales, no tienen medios. Claro. Entonces, yo cuando miro, bueno, yo era millonaria al lado de un fiscal uruguayo, tenía un montón de herramientas, de cuerpos, podía llamar, tenía un instituto médico forense solo para mí, yo tenía un cuerpo especializado antidroga, tenía una brigada de menores, con mujeres, con gente súper formada, o sea, ahí es donde uno se da cuenta y dice, y yo me vivía quejando, pero en realidad tenía una capacidad de acción brutal. Yo aquí los veo, a ver, hay investigaciones muy complicadas, donde tu vida está amenazada, donde hay que tener muchísima sangre fría y voluntad de actuar, claro, incluso contra todo, sobre todo cuando hay funcionarios implicados o narcotraficantes o gente que tiene una organización criminal internacional. Yo los veo muy pobres en el sentido, con mucha voluntad, muy bien formados, pero poca herramienta, pocos medios. Acá el narcotráfico ha entrado y ha calado hondo. Sí, hoy en día sí, uno de los mayores narcotraficantes sí, que hay en Sudamérica y en el mundo sí, es uruguayo, sí. está requerido. Pero a mí eso no me llama la atención. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los uruguayos somos gente bastante culta, bien educados y bastante inteligentes. Si no, no hubiéramos sobrevivido entre Argentina y Brasil. O sea, que creo que hemos desarrollado unas capacidades de supervivencia bastante importantes. Entonces, hay que ser sumamente inteligente para triunfar en el crimen. Sumamente inteligente. Entonces, no me extraña que haya uruguayos dentro de organizaciones, claro, importantes y pero que hayan montado organizaciones importantes. Pero aparte Uruguay hoy en día, por lo menos lo vemos, lo que estamos en los medios o lo que estamos al tanto de las noticias, que aparentemente se ha transformado en un corredor hacia Europa. Pero, bueno, eso no lo entiendo, porque si analizamos desde el punto de vista logístico, como si fuéramos una empresa o dónde vamos a invertir, Uruguay está demasiado al sur de lo que son las fuentes de producción y de exportación. No tenemos mercado interno, no interesa el mercado interno uruguayo, es cero. Entonces, traer la droga hasta aquí. Pero está pasando. Pero es que es muchísimo más caro. O sea, no es un buen negocio, te quiero decir. Pero si vos tenés una zona de producción, claro, en Bolivia, Perú y Colombia, o Paraguay también. O Paraguay, Venezuela. Bueno, me parece que lo más barato y lo más cerca es hacia arriba, ¿no? Donde están los mercados, América del Norte, Europa. Pero traerla hasta aquí. Bueno, pero se ve que el acceso a Uruguay es permeable para que Uruguay pueda... Bueno, entonces puede ser que las otras, digamos, las puertas más cercanas a las zonas de producción estén más vigiladas o haya, por ejemplo, intervenciones de la DEA americana. Entonces van buscando zonas menos controladas, ¿no? Claro. Siempre lo que es increíble en el narcotráfico es la capacidad de adaptación. O sea, esta gente tienen una
una mente brillante en términos de organización. Yo me acuerdo la satisfacción cuando desmantelamos una filial de una boca de droga o una filial o un grupo, y me decía el policía, no se alegre. A la semana había otra gente que había reconstruido con todos los clientes y decía, pero qué capacidad de adaptación. Si esa energía la pusieran para la economía legal, normal, es increíble la capacidad creativa de reacción, de adaptarse al mercado. Y sí, eso pasa también en otras cosas. Por ejemplo, el opio que venía de Afganistán y de Turquía hacia Europa Occidental, bueno, a medida que los fiscales interveníamos una zona, se abrían otras. Claro. Y entonces un puerto se cerraba, pues se abría otro. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos meses, porque yo trabajo mucho en formación de jueces, no en temas criminales penales, porque hace 25 años que ya no hago, sino en temas de propiedad intelectual, pero que también tiene su aspecto penal, ¿no? La falsificación, la piratería. Entonces, hablando con fiscales me decían, ¿usted sabe dónde están las Islas Feroe? Digo, bueno, sí, más o menos tengo una idea, oeste de Dinamarca, sí. Las Islas Feroe son el lugar más importante de las falsificaciones que vienen de Asia. Yo ya, las Islas Feroe, pero Dios mío, lo que debe costar llevar un barco allá arriba. Pero no hay vigilancia. Claro, no hay vigilancia. Llegan los contenedores como si nada. No hay gente para controlar. Entonces, claro, uno dice, bueno, claro, entonces todo el mundo se iba a las Islas Feroe, se iban a Rotterdam. Se cerraba Rotterdam, los traían a Valencia. Entonces, es exactamente lo mismo, la capacidad de adaptación. Me cuesta entender que sea rentable pasar por el Uruguay, claro, porque me parece muy lejos, demasiado riesgo, mucha gente implicada, pero bueno. Pero se está pasando. Es la búsqueda de la solución alternativa, ¿no? La verdad que me encantaría, porque la verdad que sos un libro abierto, me encantaría quedarme horas aquí. La calidad de atención de Paco y todo eso está. Que hay aquí en Villa Serrana, estás descansando. No. Y aparte, está bueno también ver esta otra parte de un minuano, de un uruguayo que triunfa, porque has triunfado, porque has tenido un currículum extraordinario. Siempre apuntamos al deporte, pero un fiscal, una jueza como sos tú, que haya triunfado en Europa, haya hecho esa brillante carrera, te felicitamos y nos encanta que tener un pedacito de minas en Europa a este nivel. Sí, pero yo me he encontrado viste que somos poquitos, pero me he encontrado fuera del fútbol, me he encontrado con uruguayos por ejemplo, no sé, en la ONU, en Ginebra, en el Fondo Monetario Internacional, en Washington. Y digo, bueno, nos reconocemos enseguida, pero estamos muy bien formados. O sea, yo creo de verdad que la mejor inversión que tiene que hacer este país es en educación, porque yo no soy excepcional, lo he hecho en base a una educación que me dieron acá. Liceo Fabini y la Ciudad de Minas. Colegio Nuestra Señora del Huerto y Liceo Fabini. Alianza Francesa de Minas y Alianza Uruguay-Estados Unidos de Minas. O sea, no me fui a Harvard, ni a Stanford, o sea, entonces, bueno, si uno tiene ganas de estudiar y voluntad, pero creo que tenemos que ser conscientes de que esa es la inversión que tenemos que hacer. Seguir apuntando en la educación. Educación, educación, educación. Los asiáticos, que tienen una visión clara de lo que tiene que ser el futuro, lo tienen clarísimo. Todas las familias apuestan todo a la educación de los hijos, porque esa es la llave. Después hay niños con más talento que otros. Entonces a veces me dicen, pero entonces no solo futbolistas tiene Uruguay, ¿no? Claro. Y además soy de la patria de Sergio Abreu, que mucha gente lo conoce. Digo, sí, pero somos pocos, entonces hacemos menos ruido, somos menos que los argentinos que hay por ahí, pero yo creo que tuve una excelente educación, excelente. Y fue un poco traumático, ¿no? Salir de la burbuja de protección del Colegio del Huerto, donde éramos todos conocidos, claro, y poquito, a los preparatorios del Liceo Fabini, que yo siempre cuento que iba de noche,
que llegaban los profesores cansados y bueno, había que hacer la clase a las 11 de la noche. Claro. Pero eran excelentes profesores, teníamos excelentes programas. Yo el italiano lo aprendí aquí, el francés lo aprendí aquí, el inglés lo aprendí aquí. Sí, sí. Virginia, en nombre de, bueno, de Minas Cablevisión, de la familia Falco, te agradecemos mucho estos minutos Muchas gracias. y, bueno, a seguir brillando por Europa, una embajadora Me queda minuana. poquito ya. Bueno, pero sos una embajadora, Antes de jubilarme. una embajadora aquí de la Sierra de Minas en Europa. Muchas gracias. Presenta Jasso y Jasso, negocios rurales.